Bueno, buen día. Hoy vamos a hacer la primer clase de dinámica electrónica. Este, Acuérdense que hicimos electrón libre, después vimos la red, después vimos las vibraciones de la red, que son los fonones, y ahora vamos a volver a mirar lo que vimos de manera inocente con Drude y Sommerfeld, pero con todo el trabajo de Bloch incorporado. O sea, queremos saber cómo es la dinámica electrónica, pero vamos a tener en cuenta ahora el potencial periódico. Drude fue demasiado crudo porque era clásico y todas sus hipótesis estaban mal, ¿no? Porque él pensaba que los electrones chocaban contra los iones. Sommerfeld es un poco mejor porque incorpora la cuántica, pero todavía tiene la idea del electrón libre. Entonces, con Bloch aprendimos que el sistema electrón-red periódica se puede resolver de manera exacta, y entonces la pregunta es, ¿cómo hago, cómo calculo la dinámica de estos electrones de Bloch? Lo que vamos a ver ahora es la dinámica sin disipación, o sea, todavía no voy a hablar de resistencia eléctrica y demás, solamente quiero ver cómo se mueven los electrones. Hacerlo completo, como es un problema cuántico, hay que ir a formalismos que están fuera del alcance del curso. Así que lo que vamos a hacer es algo que se usa un montón, que tiene unas bases matemáticas un poco patinosas, un poquito patinosas, que la formulación exacta es bastante complicada. Hay un esbozo de la formulación en el Marder, para el que le interesa más la matemática. Esto se hace con un encare lagrangiano y se puede justificar, pero la justificación exacta de esto hay infinidad de papers. Si después a alguno le interesa, también se puede discutir esto, pero esos papers los voy a poner un poquito más adelante cuando veamos un tema anexo a este. Nosotros acá vamos a ver la teoría ya formulada, se llama aproximación semiclásica. Y la idea es, bueno, yo tengo los estados de Bloch, ¿está bien? Los estados de Bloch representan los autoestados electrónicos en presencia de la red estática. Pero, claro, esos estados, bien a lo cuántico, están completamente deslocalizados. O sea, un autoestado de Bloch ocupa todo el cristal, porque son ondas planas, básicamente. Y la modulación es periódica. O sea que vos no puedes hablar de el electrón en cierto lugar, ¿está bien? Y si vos querés hacer una teoría semiclásica, esa imagen la tenés que recuperar de alguna manera. Porque vos vas a pensar en una pelotita, en una partícula a la cual se le aplica una fuerza. O sea, si vos querés meter una fuerza, que es algo clásico, tenés que acomodar un poquito tu teoría. Entonces lo que vas a hacer es algo bastante estándar, que es construir un paquete de ondas. Pero vamos a ver que la dinámica es bastante rara. Entonces uno, por simplicidad, en la aproximación semiclásica, se trabaja con una banda. Vamos a ver por qué eso es razonable ahora en un par de transparencias. Entonces uno trabaja con una banda. Entonces, con esa banda uno puede construir un estado como este, que es un típico paquete de autoestados de esa banda. ¿Está bien? Y la distribución G de K es picuda alrededor de algún casero. ¿Está bien? Entonces haces un típico paquetito gaussiano, si querés. No necesita ser gaussiano, pero para hacer una imagen mental, es un paquete de un montón de estados en un K bastante definido. Vos querés que el K esté lo mejor definido posible. Y para eso vas a pretender que G de K sea distinta de cero en una zona que sea mucho menor que en la primera zona de Brillouin. Si haces eso, la relación de dispersión, esta que está aquí, tiene que variar poquito, y si uno calcula la velocidad de grupo, acá dice fase, pero es grupo en realidad, la velocidad de grupo, esa que está ahí, nos da lo mismo que la velocidad del estado central.
¿no? Porque nosotros sabemos que esa fórmula es exactamente la velocidad de cada uno de los estados de Bloch. Así que nos da la velocidad del central. Todo eso es bastante estándar, es lo mismo que hicieron, supongo, en Teórica 2, pueden haber hecho alguna de estas cosas de paquetes de onda, y es el punto de partida. Entonces, nosotros partimos de estos paquetes de onda y vemos qué podemos hacer. Hay un problema que tiene que ver con la formulación de Fourier, entre espacio recíproco y espacio directo. Y es que cuanto más chiquito haces el paquete en el espacio de momento, cuanto más definís ese paquete, por Fourier vos sabés que en el espacio real el paquete va a ser más ancho. Hay una relación de incerteza entre ambos y entonces va a haber un compromiso. Vas a querer que sea bien definido en K, pero inevitablemente cuando uno lo hace con estados de Bloch, el paquete va a terminar ocupando más de un sitio de la red. O sea, son unos cuantos sitios de la red los que tienen estos paquetes construidos de esta manera con una sola banda. Si se acuerdan, cosa que no creo, hace algunas clases definimos los Wannier, los orbitales de Wannier. Los Wannier sí se pueden localizar, pero los Wannier son todos los autoestados, no solo los de una banda. ¿Está bien? Entonces, para que este modelo tenga sentido, vas a tener que asumir que el campo, que va a ser la fuerza, porque las fuerzas van a ser electromagnéticas, que el campo que está aplicado sobre el cristal tiene que variar lento espacialmente comparado con la distancia interatómica en el cristal. Eso es bastante fácil de cumplir porque son angstroms las distancias interatómicas y con campos más o menos uniformes que uno pueda poner en el labo, esto funciona bien. Entonces el campo se va a tratar de manera clásica. Va a ser un campo, va a ser algo externo, algo que es una perilla de un experimental que puede mover, pero se retiene la estructura cuántica de los estados porque ese paquetito está pisando varios sitios de la red, así que la estructura de la red está metida. Obviamente toda esa información está acá, eso que está ahí. Si uno hace eso, uno puede hacer una teoría con ese paquete, definir los valores medios, hacer que esos valores medios sean valores clásicos, hacer el lagrangiano, con el lagrangiano saca la ecuación de movimiento, y esa ecuación de movimiento se puede recuantizar. Todo ese trabajo es bastante técnico y lleva a algunos problemas. Está esbozado en el Marder, al que le interesa la matemática, lo repito, lo puede mirar. Yo no lo voy a dar acá, pero lo voy a charlar más adelante. ¿Está bien? La cuestión es que la conclusión es bastante fácil de acordarse. La primera hipótesis fuerte que tiene esto es que el índice de banda se convierta en una constante. O sea, no va a haber transiciones entre bandas. Eso quiere decir que los campos van a tener que ser débiles comparados con la energía de gap típica entre las bandas. Uno sabe que en un aislador tenés un gap grande, pero si el campo eléctrico es muy fuerte, llegas a ruptura dieléctrica y te saltan chispas por todos lados. Entonces los campos tienen que ser chiquititos. Y en el metal, como no tiene gap, esa distancia, esa energía típica, varía en cada punto K. No es que, o sea, si vos tenés una banda, se puede tocar con otra en algún punto, ¿está bien? Y en esos puntos te van a dar algunos campos mínimos que podés tener. Resulta que, si uno hace las cuentitas, para los campos eléctricos no hay tanto problema, con los campos magnéticos hay que tener un poco más de cuidado, ¿está bien? Bueno, y el resultado más importante es lo que está recuadrado, que son las ecuaciones de movimiento que uno obtiene para estos paquetes de onda, que son el electrón, entre comillas. La más rara es la primera, es la más rara de todas. Rara en el sentido que es la que tiene incluidos los efectos de la red, porque dicen que la velocidad de ese paquete va a ser la derivada de la banda respecto de K. Todavía estoy reteniendo el índice N, pero ya lo voy a sacar, porque esto va a valer solo en una banda y no va a haber cruces con otras bandas. Y la segunda es la ecuación de la fuerza, y acá vemos uno de los motivos por los cuales al K se lo llama
momento cristalino, porque se está acoplando igual que un momento con la fuerza aplicada. La primera relación es obvia porque es la velocidad de grupo del paquete, y ya lo sabíamos aparte para los estados de Bloch. La segunda ecuación es la complicada, la que hay que obtener, la ecuación de movimiento. Se puede justificar de manera heurística, que es lo que voy a hacer ahora, con un simple razonamiento, que sí, es heurístico, no es una prueba. Supongo que uno aplica una fuerza, entonces uno lo que hace es transferir energía al paquete. Entonces hay una potencia ahí involucrada. Esa potencia se escribe de esta manera, y esta es la definición, es la variación de la energía en el tiempo. Pero si uno desarrolla esa derivada, usando regla de la cadena, se puede poner de esa manera. La derivada temporal va a ser el gradiente K escalar K punto. ¿Está bien? Y si uno recuerda la definición, eso es la velocidad, hay un h barra ahí metido, escalar K punto. Pero entonces, automáticamente, para que esto sea igual a esto, necesariamente la fuerza tiene que ser igual a h barra K punto. ¿Está? ¿Por qué es heurístico y por qué no es una prueba? Bueno, porque estrictamente acá hay un producto escalar. Así que esta igualdad solo es necesaria que se cumpla con esa ecuación en la dirección de B, no en las otras direcciones. ¿Está bien? Pero bueno, más allá de eso, nosotros vamos a trabajar con el resultado. Cuando demos algunos temas nuevos, vamos a discutir un poquito cómo se derivan, aunque no va a ser exhaustivo, ese es un lindo tema para algunos si le interesa. ¿Está bien? ¿Qué implican entonces estas ecuaciones? ¿No? Fíjense que son las ecuaciones semiclásicas. La ecuación de fuerza es la parte clásica, porque los campos son clásicos. La ecuación de la velocidad es la parte cuántica que todavía se retiene. ¿Qué implica esto para nuestro sistema? Recuerden que todavía no hay de ningún tipo, es todo, son todos electrones independientes y no estamos incluyendo ningún tipo de scattering, porque solo es la dinámica. Ok, entonces vamos con algunos comentarios. Lo importante de esto es que todas las predicciones que ve ese modelo, la física está metida en la estructura de bandas, porque los campos externos son aplicados, y entonces lo que define que tu dinámica sea de una manera o de otra está inscripto dentro de la forma particular que tiene tu banda. O sea que la banda te va a decir cómo reacciona tus electrones ante la presencia de campos externos. Como no hay saltos interbanda, los excluí explícitamente, no es que no existen, no vamos a tener que tener en cuenta las bandas vacías, porque las bandas vacías no hacen nada, son inertes, ¿está bien? Entonces cualquier banda que esté muy por arriba del potencial químico no va a tener ocupación ninguna, y esas me las puedo olvidar. Ahí no va a haber estados electrónicos. Por favor, eso que está en negro ahí. El momento cristalino, si bien se acopla a la fuerza, no es el momento del electrón. Y esto es confuso, así que quiero que lo piensen. ¿Por qué ese momento que está ahí acoplado no es el momento del electrón? ¿Qué están describiendo? ¿Qué describe un estado de Bloch? ¿Describe un electrón? O sea, al final del día el paquete de ondas lo construí con autoestados de Bloch, ¿no? ¿Qué describe el autoestado de Bloch? Escriban, si no se animan a hablar y quedar grabados, escriban. Necesito feedback. O no me escucho, o no los escucho, no me anda. Estamos pensando. Están pensando, muy bien. Nadie se anima. Nadie me escribe algo, aunque sea bueno. Acuérdense que el autoestado de Bloch es el autoestado de un electrón en el potencial periódico. O sea que eso tiene metido adentro no la información de un electrón libre, sino que es la de un electrón en un potencial periódico. De alguna manera está el efecto de la red metido ahí adentro.
Entonces el momento cristalino no va a ser el momento de un electrón libre, porque ese electrón no está libre, está metido en algo periódico. De hecho, ya probamos que no era el momento del electrón. Así que ojo, sirve para describir todo, nos va a dar la dinámica, pero K no es el momento físico del electrón, es el momento cristalino de un autoestado electrónico en un potencial periódico. ¿Está bien? Por último, y algo importante, todos los campos tienen que tener baja intensidad, ¿no? Menores que la ruptura dieléctrica o la ruptura magnética, si no, todo esto no sirve. La frecuencia de los campos no pueden superar la energía típica del gap, porque si h barra omega es grande, los fotones del campo directamente te pueden promover el electrón a la banda siguiente, y además tienen que variar lentamente. Eso quiere decir que la longitud de onda tiene que ser mucho menor que la distancia interatómica. ¿Está bien? Eso en general se cumple. A veces no se cumple con los campos magnéticos. Muy bien. Como voy a volver a repetir algo que dije hace un tiempito, voy a poner un apéndice acá del Ashcroft, porque el resultado es importante porque es general. ¿Se acuerdan que dijimos que cualquier función gradiente de una función periódica integrada en una celda primitiva es cero? Lo usamos para decir que las bandas llenas no conducen. Y lo vamos a volver a decir ahora con todo esto. Y eso es, básicamente es porque es periódico. Si vos tenés una función periódica en la red directa y C es una celda primitiva cualquiera, y vos definís esa integral I es independiente de R'. ¿Por qué? Porque vos tenés tu rango de integración y lo podés mover todo lo que quieras, pero como es periódico, por más que vos lo muevas en R', siempre te da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en particular, si vos tomás el gradiente, o el laplaciano por caso, el gradiente primado de eso tiene que dar cero, porque no depende de R'. Pero si yo meto ese gradiente adentro de la integral, esto lo puedo hacer porque la integral es en R y ese gradiente es en R'. Eso sigue dando cero, obviamente, pero lo que se tienen que dar cuenta es de esto igual. Es que hacer el gradiente en R' es lo mismo que hacer el gradiente en R. Es simplemente una regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces, a lo que uno llega es a este resultado. Que tiene que ver con el teorema de Green, en realidad, en funciones periódicas. Lo que me dice es que cualquier gradiente de una función que es periódica en la red, o el laplaciano de esa función en la red, integrado en una celda primitiva, da cero por simetría. Es un resultado matemático que tenemos directo de ahí, solo por la periodicidad. Si lo hacen en una D es trivial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, acuérdense, las bandas que están vacías no tienen estado electrónico, así que me las olvidé. Las bandas que están muy abajo del potencial químico están completas. ¿Está bien? Y resulta que también me las voy a olvidar, porque no van a contribuir a la dinámica. Esto tiene que ver porque son fermiones, ¿no? Entonces, si yo tengo esa integral, y esa integral tiene ocupación 1 en toda la banda, o sea que acá no hay una función de Fermi, es 1, si eso está completo, por el teorema que vimos recién, vale 0. No conduce. Entonces, cualquier banda completa no conduce. Si yo pongo un campo eléctrico, como el campo es chico y como no hay transiciones entre las distintas bandas, si la banda estaba llena antes del campo, sigue llena después de aplicar el campo. Así que esto sigue valiendo. Con lo cual, las únicas bandas que me van a importar son las bandas que están parcialmente ocupadas, que son las bandas que viven alrededor del potencial químico. ¿Está bien? O sea que toda la dinámica va a estar dada por las bandas parcialmente ocupadas. Perdón, pero tengo una alergia y una tos y ahora no sé si... COVID no es, pero es muy molesto.
Hay un resultado que quedó colgado cuando vimos la dinámica de los electrones allá con Drude y Sommerfeld. Y era que en algunos experimentos Hall, la carga del portador de corriente era positiva. Y eso se puede interpretar a partir de los resultados que uno tiene acá. La corriente en una banda que está parcialmente llena, que son las que participan, es sencillamente eso que está ahí, donde la integral la tenés que hacer sobre los estados que están ocupados, el resto no aporta nada. Ahora, si recordamos que la banda completa, esa, no conduce, uno puede escribir esa integral, esto es una pavada, en estados ocupados más estados desocupados. Y como eso vale 0, uno puede escribir esta integral que está acá como esta integral que está acá. Da lo mismo. ¿Está bien? Entonces uno puede, llegado el caso, en vez de hacer una integral sobre todos los estados ocupados, puede hacer la integral sobre los estados desocupados con carga positiva. A estos estados se los llama agujeros. ¿Está bien? Y esto confunde bastante la primera vez que uno lo escucha. ¿Existen los agujeros? ¿No existen los agujeros? Bueno. La idea es la siguiente. Imagínate que vos tenés una banda que está muy llena, como esto que está acá. Tenés una banda muy llena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por temperatura o por lo que sea, vos promovés un electrón a la banda de conducción. Y lo que te queda acá es una vacante. Entonces, si vos tenés que calcular cómo conduce esa banda, en vez de integrar sobre todos los estados electrónicos, te conviene integrar sobre el estado vacío, ¿sí? Sobre el agujero. Y eso te va a dar lo mismo. Entonces uno puede pensar que lo que tiene en este caso es un agujero, que es una partícula parecida al electrón, pero con carga positiva. En realidad es un estado de muchos cuerpos súper complicado, porque se escribe con todas las funciones de onda de todos estos electrones que están acá abajo. Se escribe como una combinación rara de todas esas funciones de onda que están ahí, y que es súper complicado, pero para transporte lo podés pensar como una particulita con carga positiva. ¿Está bien? Entonces vos podés hablar de agujeros y ver que el agujero, al revés del electrón, cuando lo bajás en la banda, aumenta la energía. Porque es lo mismo que subir todos los electrones que estaban más abajo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, esta imagen de partícula agujero se usa muchísimo en materia condensada. ¿Qué es lo que en su momento inspiró a Dirac para hablar de los positrones? ¿No? Cuando decían que hay un mar de Dirac lleno de partículas, qué sé yo, él estaba pensando en esto. Acá no es tan esotérico, digamos. Entonces, uno puede pensar que la conducción se da por esa particulita cargada positivamente, que es como la ausencia de carga negativa del electrón. Recuerden que da lo mismo hacer esta cuenta que esta cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo influye la banda en la dinámica? Hay una manera bastante piola de verlo. Imagínate que vos estás en esta zona que está aquí, bien en el tope de la banda, ¿está bien? Estás en el tope de la banda de valencia y apareció un agujerito. O, porque acá ¿quién conduce en esta situación? Conduce ese electrón que está acá, este es el que conduce. Este electrón, que tiene toda la banda a su disposición, pero también conduce el agujero que está ahí, porque ese agujero tiene toda la banda de agujero a disposición. ¿No? Entonces vas a tener respuesta eléctrica de este, dinámica, y de este. ¿Responden igual? ¿Sí? ¿Tienen la misma inercia, por ejemplo? Bueno, la respuesta es que eso depende de la banda. Imagínate que vos tenés uno de estos autoestados de Bloch y querés ver cómo es la aceleración. Entonces vos, lo hago para la dirección X para no tener muchos índices. Vos lo que tenés que hacer es esto. Tenés tu velocidad, le tomás la derivada. Entonces, por la definición, es esa derivada que está ahí. Si vos ahora haces la regla de la cadena, vas a ver que te queda esa matriz de derivadas segundas por K punto, ¿no? Es simplemente hacer la regla de la cadena.
Y eso se puede escribir de manera más linda usando estas ecuaciones de movimiento, diciendo que h barra k punto es la fuerza. Pero entonces, como la proporcionalidad entre fuerza y aceleración no es otra cosa que la masa, uno puede definir la masa efectiva, que en general va a ser un tensor, ¿sí? Porque va a depender de cómo son esa matriz de derivadas segundas de las bandas. Entonces, en general, va a ser un tensor así, definido por eso. Fíjense que todo, la dinámica está determinada por las formas de las bandas, ¿sí? Incluso la inercia. O sea, si vos tenés un electrón, ¿sí? La masa de ese electrón, entre comillas, que estamos diciendo que estamos haciendo la dinámica, la masa no es la masa del electrón libre, que está en vacío. La masa depende de la curvatura que tenga la banda. Con una banda que es más cerrada o menos cerrada, va a tener más o menos masa. ¿Está bien? Ahora, si yo tomo esta definición, y miro acá, ¿está bien? ¿Qué sucede? ¿Cómo va a ser la masa del agujero? ¿Cómo es la curvatura? ¿La derivada segunda de eso cómo es? Esto lo saben, por favor. Es Negativa. arriba, sí. Claro. Entonces uno diría que con esa definición, la masa del agujero es negativa. Entonces eso no nos gustaría mucho, ¿sí? Y lo que uno hace es lo siguiente. Imagínate que vos aplicás un campo eléctrico a un cristal, ¿está? Entonces, vos estás en el límite de validez, en la región de validez de las ecuaciones semiclásicas. Entonces, la aceleración, ¿sí? Va a ser la masa a la menos 1 por la fuerza aplicada, que en este caso es la carga por el campo eléctrico. Fíjense que pongo el menos explícito para... Entonces, E chiquitito es positivo, ¿está bien? Pongo ahí la carga de nuestro electrón. Ese tensor, como ya bien saben, es como el tensor de inercia, cualquier tensor físico, tiene ejes principales, ¿está bien? Entonces, imagínate que tenés una red cuadrada con todas las simetrías y ese tensor de masas tan genérico es simplemente una masa efectiva, o sea, un numerito, un escalar, y es diagonal. Vamos a suponer que todas las direcciones son iguales, ¿está? Para simplificar la cuestión. Que esto pasa bastante. Si la red tiene alta simetría, ese tensor se diagonaliza de manera trivial. Entonces, en ese caso más sencillo, lo que yo obtengo es esto, que la velocidad, que está acá, esta velocidad es igual a 1 sobre la masa efectiva por la fuerza, que es hk punto, y en nuestro caso, si es un electrón, eso es menos E por el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Para electrones, en la banda de conducción, la masa efectiva es positiva, porque la curvatura va hacia arriba. Y entonces acelera en la misma dirección que K punto. ¿Está bien? Como la masa es positiva, como tiene que ser, va a favor de K punto. Va en contra del campo porque tiene carga negativa. Si vos pones el campo para allá, el electrón va para el otro lado, porque tiene la carga opuesta. Pero la fuerza, K punto, apunta para allá, el electrón va para allá, que es lo que uno espera. Para agujeros, el agujero está acá abajo. Así que si uno hace la masa, es negativa. Eso quiere decir que como la masa negativa, la masa efectiva es negativa, acelera opuesto a K punto. ¿Sí? O sea que en este caso iría paralelo al campo, como si fuese una carga positiva, que es lo que los experimentales miden. ¿Se entiende? Hay muchos más y menos dando vuelta, pero la idea es sencilla. Si vos, como la masa te la determina la curvatura de la banda, o sea, la inercia de algo está dado por la curvatura de la banda, cuando sos un electrón en una banda de valencia, tenés una masa positiva y reaccionás con cualquier electrón. Pero cuando sos un agujero, que son un montón de electrones todos combinados, es un lío bárbaro, cuando sos un agujero, la masa es negativa, y entonces vos reaccionás como si fueras una carga positiva. La convención entonces es definir la masa como tiene que ser, positiva, ¿sí? Y decir que el agujero tiene carga positiva. ¿Está bien?
Entonces, esa es la manera que uno lo piensa. La masa va a seguir siendo la constante de inercia, va a seguir siendo positiva, solo que después hay un signo, ¿sí? Y ese signo se va a trasladar a la carga. Entonces voy a decir que cuando me falta ese electrón, tengo un agujero, ¿sí? Tengo un agujero que es de carga positiva, como un antielectrón, si quieren, algo así. En realidad es un sistema de muchos cuerpos, una función de onda de muchos cuerpos muy complicada, de un montón de electrones, menos uno. Pregunta, ¿por qué la masa o la inercia del electrón depende de la onda? Físicamente hablando, ¿no? No la cuenta, bueno, uno la puede hacer ahí. Simplemente desarrolla la energía a segundo orden y le aparece automáticamente. Pero físicamente, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con que no es un electrón libre. Claro, Lo lo que te mismo. estás diciendo es que vos estás arrastrando un electrón, pero ese electrón está metido en una red, ¿está bien? Entonces, los iones están haciendo fuerzas sobre el electrón. Entonces, el electrón que vos ves, si vos obviás la red, porque vos estás viendo el autoestado de Bloch, en realidad estás arrastrando un montón de cosas. O sea que la masa del electrón está vestida, lo que se dice, la masa desnuda del electrón, el electrón sin el entorno, y la masa con todos los iones alrededor haciéndole fuerza, es la masa vestida. O sea que cuando vos lo querés arrastrar, tenés que arrastrarlo en un medio que le hace fuerzas. Entonces, la masa, la inercia que te manifiesta ese estado electrónico, en realidad tiene que ver con la red. Y por eso está todo metido en la banda. Entonces la banda sola te da, la derivada de la banda te da la velocidad, la derivada segunda de la banda te da la inercia. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, una pregunta. Sí, Esto que al final decimos que el agujero tiene carga positiva, viene de lo mismo que al principio hablamos cuando hablamos de la corriente positiva. claro, exactamente. Ok. O sea, vos podés pensar entonces que la corriente está llevada por electrones o, si te conviene, porque hay menos estados de agujero, podés pensar directamente que son partículas positivas que se mueven como partículas positivas, porque los agujeros se mueven al revés que los electrones, van para el otro lado, y podés calcular con esos estados desocupados. Es alternativa la descripción. De hecho, en física de semiconductores, como hay en el semiconductor, siempre hay electrones por excitación térmica en la banda de valencia, los agujeros se usan muchísimo, hay poquitos y se usa mucho para describir la física. Es un lenguaje muy común. Es un estado many body de un montón de electrones que es más fácil de describir como una carga positiva. Muy bien. Hasta acá, todas cuestiones generales. Fíjense que con esta información de la banda, uno la puede incorporar directamente en las ecuaciones, ¿no? Porque uno puede escribir estas ecuaciones directamente casi como Newton. Si uno recuerda que la velocidad va a ser la masa, esa matriz de masa a la menos 1 por h barra k punto, uno puede despejar h barra k punto y escribirlo directamente como una ecuación de Newton. ¿Sí? Obviamente eso es tensorial, ¿no? Ok, vamos con algún ejemplo. ¿Cómo se mueven nuestros electrones si yo le pongo un campo eléctrico y magnético? Vamos a empezar con el más fácil de todos, que ya da cosas raras. Un campo eléctrico uniforme, constante, el más fácil de todo. Agarrás un campo DC y se lo pones a una muestra. En ese caso, ¿cómo quedan las ecuaciones? Bueno, R punto es siempre la misma ecuación, porque ahí está la magia, digamos, de todo este problema. Y la otra es muy sencilla, me dice que H barra K punto es la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Pero eso es muy fácil de integrar. El K automáticamente me queda que es una constante que tiene que ver con el campo eléctrico por T más algún valor inicial. Si yo ahora agarro ese K, ¿sí? Y lo reemplazo acá adentro,
va a ser una función, hay que hacer la derivada, dependerá de la banda, pero va a ser una función, la velocidad, de K0 menos E por E, H barra T. O sea, va a ser una función que es simplemente un corrimiento de K lineal con el campo eléctrico. ¿Sí? Esto es lo que estoy diciendo. Los Ks se corren a cada tiempo, todos los Ks se van corriendo de manera uniforme. ¿Sí? Y como la velocidad es periódica en la red recíproca, la velocidad es periódica porque es el gradiente de la energía que es periódica en la red recíproca, necesariamente es acotada, porque las bandas son continuas. ¿Está bien? Si es acotada y aparte el campo eléctrico es paralelo a algún vector de la red recíproca, no solamente va a ser acotada, o sea, la velocidad no crece indefinidamente cuando yo pongo un campo eléctrico, sino que encima es periódica, oscila. O sea que la velocidad va a estar oscilando por más que el campo sea constante. Esto es muy lindo de ver si hacen un ejercicio sencillo, una banda, 1D, banda coseno, la típica de tie banding. Si la energía se escribe de esta manera, entonces la velocidad se va a escribir así, y si reemplazan el K, te queda esto que está acá. O sea, te queda que la velocidad de un electrón, cuando vos ponés un campo eléctrico constante, es oscilatorio. O sea, va y viene. ¿Está bien? Esto es bastante extraño, porque te está diciendo que vos tenés tu electrón, imagínate una D, le pones una fuerza eléctrica y el electrón hace así. Eso se llaman oscilaciones de Bloch y son el sueño de más de un ingeniero, porque un campo DC te da una corriente alterna, ¿sabes? Porque los electrones se ponen a oscilar. En la práctica eso no se ve, y no se ve porque los materiales no están puros, hay impurezas, hay un montón de procesos de scattering que nosotros no estamos teniendo en cuenta, y entonces el electrón nunca termina de hacer esa oscilación, siempre choca antes y se sale, y eso no se ve. Tardaron bastante en ver las oscilaciones de Bloch, eso es un experimento del año 96 en una red óptica, y ahí se ve perfectamente cómo, ante el campo aplicado, la velocidad oscila de manera periódica. Es sorprendente, ¿no? Si lo piensan. Sorprendente porque nosotros no lo podemos en la vida real. Si vos la agarrás y le pones un campo eléctrico a algo, genera una corriente continua, ¿está bien? Si el campo es DC. Pero eso es porque hay scattering. Si no habría scattering, los electrones oscilarían. ¿Quién se anima a decirme o a hacer una imagen mental de lo que está pasando? ¿Qué les parece que sucede? Acá queda claro que el K no es el momento del electrón. El momento del electrón solo puede crecer. Sin embargo, acá está oscilando, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cómo sería la descripción con los dedos de lo que sucede con una oscilación de Bloch? ¿Quién se anima? O directamente no se lo pueden imaginar. Me dejan solo, siempre me dejan solo. Bueno, lo que tengo yo es un paquete de ondas, ¿está bien? Entonces, imaginen que están en el K igual a 0. Le ponen un campo eléctrico y ese paquete se empieza a desplazar, ¿sí? Pero lo que sucede es que se está desplazando en el espacio K también. Ahí está el punto clave. Esto que está acá, esta ecuación. El punto es que tu composición se está modificando, porque los K se van moviendo, ¿está bien? Entonces, como los K se van moviendo, lo que sucede es que cuando tu paquete se va acercando al borde de zona, los estados que componen ese paquete se van moviendo a velocidades cada vez más lentas. Acuérdense que en el borde de zona la velocidad se anula en general. ¿Se acuerdan de eso cuando hicimos potencial débil? La banda tiene derivada nula en los bordes de zona. Entonces, el paquete se empieza a frenar porque la velocidad de grupo se va haciendo cero.
Y como es periódico, cuando el K pasa del otro lado, la banda empieza a bajar, entonces las velocidades empiezan a ser negativas. Entonces lo que sucede es que cada vez que llega al borde de zonas del paquete, el paquete hace toda una descomposición rara espectral, como un típico scattering gaussiano, de un paquete gaussiano contra una pared cuadrada, si quieren. Y lo que hay es una onda reflejada. Esa onda reflejada vuelve hacia el otro lado, y entonces el estado electrónico que estoy describiendo con este paquete de ondas, en el espacio real, hace eso, empieza a oscilar. ¿Está bien? Y eso es lo que miden experimentalmente, lo cual es un resultado inesperado, totalmente inesperado para cualquiera. ¿Está bien? Lastimosamente uno no lo ve en la práctica, porque hacer algo de una pureza tan grande como para que pueda oscilar en esa frecuencia implica cristales extremadamente puros. Entonces eso nunca se vio hasta hace poquito, hace el 96. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Lo de la onda reflejada, me preguntan ahí. Claro, imagínate, vos lo que tenés es un paquete de ondas. Imagínate una gaussiana, ¿sí? Y la gaussiana tiene un montón de ondas planas de Bloch que la componen, ¿sí? Entonces vos te empezás a mover, ¿sí? Y tenés dos dinámicas. Tenés la dinámica en el espacio real y la dinámica en el espacio K. Entonces, concentrate en la dinámica en el espacio K. Vos te estás moviendo en el espacio K, porque lo que te dice esta ecuación, la que está en rojo, es que el K se va modificando con el tiempo de manera lineal, ¿sí? Entonces, vos arrancás con una mezcla de Ks, el paquete en K está centrado en algún K0, pero ahora se empieza a mover eso. Entonces, a medida que vos te vas moviendo, vas llegando al borde de zona. Y en el borde de zona, la velocidad de grupo, porque todas las velocidades de fase de ahí se hacen cero, la velocidad de grupo necesariamente también se hace cero. Entonces, el paquete en el espacio K se frena. Y cuando K pasa del otro lado, se hace negativo porque la derivada de la banda cambia. Y entonces tenés una dinámica oscilatoria. Cuando eso lo pasás al espacio real, te da lo mismo. Empieza a oscilar. Lo único que tenés que hacer, fíjate, es esta ecuación de acá. O sea, R punto es igual a B de K. ¿Sí? O sea que si la velocidad es así, la posición también va a oscilar. Solamente tenés que integrar esa ecuación. ¿Sí? De hecho, creo que hay algún ejercicio en la guía para hacer. Pero lo loco es que si vos lo pensás al electrón como partícula fundamental, él acelera, ¿sí?, con el campo eléctrico, pero en algún momento empieza a sentir de manera más fuerte el potencial de la red. ¿Cuándo siente el potencial de la red? Los puntos más importantes del potencial de la red son los puntos K, que están en el borde, es lo que vimos siempre, lo que vimos en potencial débil, es lo que vimos en difracción de rayos X, o sea, las componentes de Fourier, como el potencial es periódico, son más intensas justamente en los bordes de zona. Entonces el electrón, como ahora sí, como fundamental, empieza a acelerar feliz porque le pusieron un campo eléctrico, pero la red lo escaterea cada vez que llega a esos Ks, ¿sí? Entonces eso tiene un efecto en la descripción que vos haces de paquete de onda. El paquete de onda va cambiando su composición hasta que llega al borde, ahí se le anula la velocidad y se da vuelta. Y obviamente como R punto está vinculado con eso, si lo integrás, también oscila. ¿Sí? Entonces hay varias cosas. Es una dinámica semiclásica porque justamente la velocidad tiene que ver con la banda, con la derivada de la banda. La masa tiene que ver con la derivada segunda de la masa. Y el K no es el K del electrón que vos detectás en el fotoeléctrico, ¿está bien? El que está en el vacío. Es el K de un estado electrónico que tiene incluida en su descripción la red, ¿está bien? Entonces, eso es lo difícil de incorporar. Cuando uno habla de electrones, cada vez más en la materia se van a dar cuenta que estás hablando de cosas muy complicadas. No son los electrones del vacío, ¿está bien? El entorno influye muchísimo en todo lo que pasa. La masa depende de la banda. Y vamos a ver que hay otras cosas que también dependen de las bandas. Se genera una onda transmitida, lo que pasa es que como es periódico es lo mismo. Ves lo mismo en todos lados, digamos. ¿Está bien? Lo que vos tenés es periódico, es como que entra del otro lado, ¿entendés?
Justamente la periodicidad está metida ahí. Hay algunas simulaciones, si le interesa, dando vueltas en internet, que son entretenidas de ver. De hecho, creo que hay alguna ahí mismo en Wikipedia, debe haber alguna, seguro. Siempre tienen algún GIF lindo animado. Lo lindo de esto lo pueden hacer ustedes en un programita. Eso se puede programar, es trivial. Las ecuaciones son muy, muy fáciles. Ok. Campo magnético. El campo magnético resulta, o sea, el campo eléctrico en general está asociado a todas las medidas de transporte que por conductividad, ¿está bien? Uno quiere saber si algo conduce, no conduce, qué sé yo. Pero lo de campo magnético se usa muchísimo, aparte de por la respuesta magnética del material, porque nos va a dar lugar a técnicas que pueden medir la superficie de Fermi. Y ahora van a ver por qué. Entonces, yo ahora quiero resolver el caso sencillo de campo magnético uniforme y constante, no campo eléctrico, solo campo magnético. R punto me queda igual, pero ahora K punto se modifica por la parte de la fuerza de Lorentz que es proporcional al campo H. ¿Está bien? Para resolver esto hay que ser un poco más atento que con el campo eléctrico. El campo eléctrico es muy sencillo. La primera cosa es que tenemos dos constantes de movimiento, con lo cual eso ya nos va a restringir el movimiento y va a ser fácil de interpretar. La primera es que la componente de K paralela, a H es constante. ¿Sí? Esto tiene que ver con el producto cruz que está ahí. ¿Está bien? Ese producto cruz nos dice que la parte paralela va a ser constante. La demostración es bastante sencilla. La parte paralela la saco directamente haciendo el producto escalar. ¿Está bien? Entonces, como el producto escalar me proyecta sobre H, esa es la parte paralela de K. Si yo lo derivo, para ver que sea constante, H es un parámetro externo, constante, uniforme, qué sé yo, sale de esa derivada. La derivada de K me la da la ecuación que está acá, así que la reemplazo, y esto trivialmente es cero, ¿no? Porque está el producto cruz por un producto escalar. Así que la primera constante de movimiento es que los K paralelos al campo son constantes. Primera constante. O sea que el K que va a modificarse es el K perpendicular. Si el campo está para arriba, los K de estas cosas se van a modificar, el K acá va a ser una constante. Que no significa que el movimiento sea trivial. La otra constante es la energía. Uno sabe que el campo magnético no hace trabajo, así que esto también se puede ver directamente. Uno toma la derivada de la energía, hace la regla de la cadena, reemplaza K punto por la ecuación de movimiento, y recuerda que dA de K es la velocidad, y entonces, si dA de K es la velocidad, otra vez tengo un producto escalar de un producto cruz. Otra vez da cero. ¿Está bien? Entonces tengo mis dos constantes de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las órbitas o las trayectorias tienen que cumplir esas dos conservaciones. ¿Eso qué me dice del movimiento? Eso me dice que la trayectoria tiene que seguir las curvas de intersección entre los planos perpendiculares al campo magnético y de energía constante. ¿Está bien? Fíjense que eso te permitiría recorrer la superficie de Fermi. ¿Tá? Si yo quiero encontrar la superficie de Fermi, uno lo que necesita hacer es poner un campo en una dirección, vos sabés que el electrón se va a mover de manera perpendicular a ese campo, pero la órbita que va a hacer sigue una superficie de energía constante, así que como los electrones más o menos activos son los de la superficie de Fermi, vos podés mapear la superficie de Fermi. Midiendo la frecuencia de esa órbita, uno puede sacar información de la estructura que tiene la superficie de Fermi. Ese método, lo vamos a comentar en la clase que viene, es el método de Haas-Van Halfen. Entonces, en K, la dinámica en K es sencilla. Dado un campo aplicado, magnético,
tus órbitas van a ser perpendiculares al campo, y lo que tenés que hacer es tomar las equipotenciales de energía y el electrón se va a mover ahí. ¿Está bien? Ese es el movimiento en K perpendicular. En K paralelo es constante. Así que hasta ahí es fácil. ¿Para qué lado circula? ¿Para qué lado circula la órbita? ¿No? ¿Va para un lado o para el otro? Bueno, eso también es fácil, porque uno ve que la velocidad es proporcional al gradiente de la energía. Entonces, el gradiente de energía te va a decir para qué lado circulás, ¿no? El gradiente apunta para allá, vos vas para allá, no seguís el gradiente va a ser tangencial. ¿Por qué? Porque si vos siguieras el gradiente cambiaría la energía. Entonces vos vas siguiendo tangencial al gradiente y sobre la superficie de energía constante. Así que en K todo es bastante fácil. El K paralelo no se modifica, el K perpendicular hace órbitas de energía constante perpendiculares al campo aplicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. ¿Qué pasa en el espacio real? Bueno, empecemos con un plano perpendicular al campo, ¿está bien? Un R perpendicular lo puedo definir de manera sencilla haciendo R menos lo que esté en H, ¿está bien? Le saco todo lo que esté en H. Entonces, con esto que está aquí, es todo el R proyectado sobre el versor H en el versor H. Eso se lo resto a R y me queda solo R perpendicular. ¿Está bien? Entonces, para sacar la dinámica en el espacio perpendicular, lo que voy a hacer es tomar el producto cruz de mi ecuación con el versor H. Si yo hago eso y voy reemplazando, me queda esto que está aquí. ¿Sí? Eso que está aquí. Eso es simplemente reemplazando K punto. Si yo ahora hago las famosas identidades vectoriales, la vaca menos caballo, creo que le decían. Entonces, si uno aplica eso, esto se puede escribir de esta manera. Y ven que eso es la velocidad perpendicular, que es lo que estoy buscando. Tiene sentido porque hice el producto cruz acá, así que aquí me queda la parte perpendicular. Todo esto es la parte perpendicular. Fíjense que acá hay un H que no es versor, así que saqué el módulo ahí y dejé todo acá versor. Y esto lo puedo escribir de manera más condensada, sencillamente diciendo que esto es H, que, a ver, esperen, lo voy a poner más. Este resultado viene de acá. Entonces, si yo tomo el producto cruz de la ecuación de movimiento en K punto, me da que eso es una constante que tiene que ver con la intensidad del campo por la velocidad perpendicular. ¿Está bien? Entonces eso yo lo puedo integrar. Lo puedo integrar, voy a escribirlo así, esta igualdad, esto igual a la velocidad perpendicular con ese factor, y entonces si yo integro eso, me queda que el R perpendicular, a menos de la constante inicial, va a ser esta constante por H vector K, que es esto que estaba aquí, en el tiempo t y en el tiempo 0. Entonces, dada la dinámica en K perpendicular, yo puedo sacar la dinámica en R perpendicular. Y fíjense que se tiene que parecer mucho, porque K perpendicular estaba girando, ¿está bien? Entonces esto también va a tener que estar haciendo giros. Ahora vamos a ver. Va a estar, si en K yo hacía una órbita como esta que está acá, si yo estaba girando acá, ¿sí? Lo que va a suceder es que en la parte perpendicular de R también voy a girar, va a estar corrida a 90 grados, si esto está orientado en una dirección, esto va a estar orientado a 90 grados, eso tiene que ver con este producto cruz de acá, y aparte hay un factor de escala que es esa constante. O sea que en R, básicamente el movimiento es parecido al movimiento en K. Si esto giraba así,
Acuérdense que yo acá lo puse en diagonal porque el K paralelo no cambia, así que lo único que hace es levantarme la cosa. En el R perpendicular entonces son órbitas también. En el espacio el electrón empieza a dar vueltitas. Ahora, lo que no es intuitivo es qué pasa en la dirección paralela al campo. Porque si esto fuera un electrón libre de Sommerfeld, cuando nosotros hicimos las cuentas de los niveles de Landau, uno lo que tenía era una constante de movimiento. Pero acá es distinto. Por más que K paralelo sea constante, eso no quiere decir que R paralelo sea constante. Y eso tiene que ver con que la velocidad tiene esa derivada que está acá, tiene esa derivada. Entonces, no es tan obvio el resultado en la dirección paralela, ¿sí? No son tan sencillas, porque tener K paralelo constante no implica R paralelo constante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque depende de E a de K. Y por más entonces que K paralelo sea trivial, ese gradiente puede no ser trivial. Este gradiente que está acá puede no ser trivial. Entonces, a veces es trivial, a veces no. De hecho, no siempre las órbitas son cerradas en el espacio real. Justamente por eso, porque va a depender de la estructura de la red. Incluso en K no son cerradas, por más que el K sea constante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente uno puede tener, si uno lo escribe como zona repetida, y vos te estás moviendo por la superficie de Fermi, dependiendo si la superficie de Fermi toca los bordes de zona o no, en el electrón libre es una esferita, así que no te queda otra que quedarte ahí. Pero si vos pones un potencial débil, eso hacía que la superficie de Fermi tocara los bordes de zona, entonces vos podés pasar de un lugar al otro. Y entonces la órbita puede ser abierta también. Entonces eso va a depender particularmente de quién es de E a de K. O sea, va a depender explícitamente de la banda. No podemos dar un resultado general. Lo que sí podemos decir es que si la órbita es cerrada, uno puede probar, esto lo vamos a hablar en otra clase, es que el periodo que le lleva al electrón en completar toda esa vuelta, ¿sí?, es proporcional a la derivada del área que encierra. Y esto es un resultado que se usa muchísimo experimentalmente para justamente medir la forma de la superficie de Fermi. Entonces, si en alguna dirección tu superficie de Fermi es cerrada, está toda en la primera zona, y tu electrón da la vueltita por ahí, el periodo que tarda el electrón en dar la vuelta es proporcional a la derivada del área de esa curva. Este resultado es el que se usa experimentalmente para medir, entre comillas, la superficie de Fermi. Entonces vos pones un campo eléctrico en una dirección y te fijas la respuesta magnética. Si la respuesta es periódica, joya, encontraste una órbita cerrada. Dependiendo del periodo, vos podés obtener el área del corte en esa dirección. ¿Sí? Es un trabajo sumamente complicado porque tenés que hacer muchos cortes para hacer una superficie tridimensional. Y a veces vas a encontrar que no es periódico. Entonces ahí vas a saber que en esos CAEs la superficie de Fermi está tocando el borde de zona. ¿Se entendió? Los ejemplos que van a tener para resolver seguramente son más fáciles, pero en general uno no puede decir nada en general. Digamos, tiene que ver cómo es de A de K. Lo que sí puede decir es la parte perpendicular. La parte perpendicular cumple esto que está aquí. En K hace órbitas en superficies de energía constante. En caseta, en caseta en este caso es constante, pero en R es más difícil. Podría ser una espiral, podría ser... O sea, una espiral sería si el espacio es uniforme, pero como tengo la red, no es tan así. ¿Está bien? Va a depender especialmente de la forma que tenga la superficie de Fermi o, en general, las equipotenciales de energía. Muy bien. Freno un poquito porque me dice que internet... ¿Me escuchan bien? Bueno, fenómeno. ¿Qué pasa si pongo un campo eléctrico y un campo magnético, los dos? Ese problema es más complicado, bastante más complicado.
Por supuesto, las ecuaciones están ahí, uno puede siempre meter en una computadora y resolver eso. Pero lo importante es las ideas físicas, digamos. Básicamente, la primera que tengo es que si pongo un campo magnético en el espacio K, me da una órbita perpendicular en superficies de energía constante. Si pongo un campo eléctrico, a priori uno esperaría una corriente hermosa, pero si la muestra es pura, oscila. ¿Está bien? Eso no lo vemos, se convierte en una curiosidad nada más. ¿Qué pasa si pongo campos eléctricos y magnéticos? Bueno, para resolverlo vamos a hacer el caso más común, porque es el que se usa en Hall, que es ponerlos perpendiculares al campo eléctrico y al campo magnético. No tiene por qué ser así, pero es un resultado importante justamente por eso, porque se usa mucho experimentalmente la configuración de que los campos sean perpendiculares entre sí. Si eso es así, para el plano perpendicular al campo, no tenemos que volver a deducir todo, vamos a tener la parte que viene de H, que era proporcional a B perpendicular, pero ahora hay un término extra de campo eléctrico, ¿no? O sea, la carga por el campo es la fuerza, y yo acá multipliqué todo por H. Por eso H está ahí, H versor, porque quiero ver la parte perpendicular al campo magnético. Esta cuenta es igual que la que hicimos antes, para R perpendicular. Entonces, al término que ya estaba, que es esto que está aquí, al término que ya estaba, se le agrega otro término, que es sencillo, que es este que está acá. Es sencillo porque es una constante. Fíjense que no tiene velocidad, no tiene nada, es simplemente el producto vectorial. Eso es un arrastre. O sea, lo que tengo era mi órbita por el campo magnético y ahora el campo eléctrico lo arrastra, ¿sí? O si quieren, le corre el sistema de referencia. Es como tener una velocidad constante de todo el sistema. Y entonces, este término que está acá, ese término que está ahí, se lo denomina en general W, que es el arrastre lineal por el campo eléctrico aplicado, que es lo que uno esperaría, ¿sí? Ok. Ahora quiero la órbita completa. Entonces necesito la otra ecuación. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a usar fuerte que los dos campos son perpendiculares. ¿Está bien? Entonces, si E es solo E perpendicular, si yo quiero solo E perpendicular, lo puedo escribir así. Es el campo entero, fíjense que esos H están ahí por conveniencia, pero vale 1, porque H escalar el versor H vale el módulo de H y está dividido el módulo de H. Así que ahí hay un 1 escondido, pero puesto de manera inteligente. Uf. Y después tengo que restarle la parte que es paralela a H. ¿Está bien? Entonces, esa parte paralela es E escalar H en la dirección de H. Y lo lindo de eso es que si uno usa las identidades vectoriales, esto que está acá se puede escribir de manera compacta, así. ¿Está bien? Que se lee perpendicular. Eso se lee perpendicular. Muy bien. Entonces, ahora tengo eso para reemplazar en las ecuaciones. Entonces, voy con la siguiente ecuación. Yo tengo mi ecuación de siempre, es esta. En esa ecuación reemplazo E por esa magnitud y B lo reemplazo por la definición. Si hago eso y acomodo, me queda así. Saqué factor común el campo magnético. ¿Está bien? Y ahora si presto atención, esto que está en el medio, que es proporcional al campo eléctrico, no depende de K. Eso es como una constante. Entonces puedo escribir de manera inteligente esta derivada o gradiente respecto de K de manera un poco más viva, simplemente multiplicando a SW. Acuérdense que la magnitud C sobre H, E vector H, era el arrastre, el W. Entonces lo puedo escribir multiplicado por K, porque cuando tomo la derivada me queda eso directamente. Y ok, acá me queda algo fácil de
asimilar a las ecuaciones anteriores. Puedo redefinir la energía con un corrimiento por el arrastre eléctrico. O sea, puedo redefinir la energía de la banda con esta cantidad que está acá. Que no es otra cosa que pensar que vos tenés tu banda, le pones un campo eléctrico y el campo eléctrico te la tuerce, digamos, ¿está bien? Entonces tenés ese arrastre y la banda cambia. Entonces, una vez que haces eso, vos lo podés escribir en la manera canónica, si querés, y podés definir una nueva banda y una nueva velocidad. Y entonces las ecuaciones quedan igual que lo que vimos antes. La única diferencia con el caso sin campo eléctrico es que la banda la tenés que escribir así, donde W es el arrastre, que es eso que está ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Un montón de productos cruces y demás, pero nada del otro mundo. Entonces yo lo que logro, si lo hago prolijo, es escribir, mantener la forma de las ecuaciones iguales a las ecuaciones sin campo eléctrico. Y en ese caso, lo que sucede es que tengo que redefinir quién es la energía de la banda. La energía en la banda cambia porque hay un campo eléctrico aplicado. Y entonces el problema se reduce al movimiento de un electrón en un campo magnético uniforme y constante, ¿sí? La misma ecuación que antes, esta. Ahí puse las dos ecuaciones juntas porque la velocidad la reemplacé por el gradiente de la energía, solo que ahora el gradiente de la energía tiene que tener en cuenta que la energía está modificada de esa manera. Así que cuando tengo un campo eléctrico perpendicular, puedo reducir el problema al problema anterior de tener solo campo magnético. Lo único que cambia es que voy a tener una energía diferente. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió? Porque acá terminó. Entonces, cosas importantes que vimos. Con campo eléctrico, quizás lo más importante son estas oscilaciones de Bloch. ¿Está bien? Son difíciles de ver y son una predicción rara que se verificó un montón de años después. Cuando pones un campo magnético, quizás el resultado más importante es que en el espacio K, el electrón se mueve en superficies de energía constante en órbitas perpendiculares al campo aplicado. Ese es uno de los resultados importantes. Y el otro resultado es que si pones un campo eléctrico perpendicular, reducís el problema al viejo problema de tener solo el campo magnético, adecuando la energía de la banda. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Bueno, parece que no. Bueno, nos vemos la próxima entonces.